Bien, bueno, volviendo a una aplicación de la distribución log normal, como yo les había mencionado, muchas otras variables de exposición también presentan se pueden modelar con una distribución log normal. En este caso, la diapositiva muestra la distribución del consumo de agua. Eh, Me viene bien esta diapositiva para repasar un poquito. Fíjense que en este caso, otra vez, estamos en un ejemplo de una distribución empírica, porque los datos de consumo de agua de adultos fueron realmente relevados. En primer lugar, y como vimos en el práctico correspondiente, el primer paso es el análisis exploratorio de datos. En este caso particular, a través de la realización del histograma de las frecuencias relativas de consumo. Por eso yo les decía que el primer paso de análisis exploratorio de datos y estimación puntual siempre debe hacerse. Acá, claramente, la inspección visual del histograma permite ajustar una distribución log normal con una media aritmética de 1,36 litros por día de consumo y un desvío estándar de 0,36 litros por día de consumo de agua. El gráfico nos muestra que la mayor densidad de probabilidad, es decir, la mayor área bajo la curva, que es lo que muestra la función de densidad, está entre o en el intervalo de 1 a 2 litros por día. Bueno, no la tenemos en este caso, pero si tuviéramos la presentación en el formato CDF, o sea, en forma de, si se nos presentara la distribución acumulada, podríamos ver los percentiles, y bueno, no tenemos el gráfico, pero yo les puedo comentar a través de la lectura del trabajo, que 1 litro por día corresponde al percentil 15 y 2 litros por día al percentil 95. Por lo tanto, aproximadamente un 80%, es decir, 0,95 menos 0,15, de la población es probable que consuma entre 1 y 2 litros de agua por día. Acá sí ya vemos cómo se diferencia el análisis probabilístico de la estimación puntual. Si ustedes recuerdan, cuando trabajamos con estimación puntual, meramente se utilizaba un percentil 95 de 2 litros por día como valor conservador sugerido para los cálculos en el algoritmo de exposición. ¿Recuerdan? Bien, en este caso lo sustituimos por un resultado de un análisis probabilístico, es decir que el 80% de la información o de la población es probable que consuma entre 1 y 2 litros, ya nos proporciona un poquito más de información, que es lo que decíamos como ventaja de este tipo de análisis, que provee más información. Muchos trabajos hacen, si ustedes revisan la bibliografía de las variables de exposición, en muchos trabajos van a encontrar que a partir de un archivo real de datos se efectúa el histograma y por técnicas visuales o bien por un test formal, que nosotros no lo vamos a ver en el curso, pero que existen también, que ajusta la distribución, ¿no? Por ejemplo, otro trabajo también propuso una distribución log normal para describir la variabilidad en el tiempo que se toman las personas para ducharse, en minutos por día, a través de una encuesta a 2.250 viviendas en Australia. Y les dio una media de 7,78 minutos y un desvío estándar de 3,5 minutos con un percentil 95 de 13,54 minutos por día. Bien, los ejemplos que ahora vamos a ver corresponden a la evaluación de riesgos ecológicos, ¿no? Es decir, que en el marco del análisis cuantitativo de riesgo, en los años, concretamente en el año 1997, se definió la evaluación de riesgo ecológico como la evaluación de la probabilidad de ocurrencia de efectos ecológicos adversos resultantes de la exposición a uno o más
estresores o agentes. La estructura es la misma que vimos para riesgos a la salud, es decir, considerando la secuencia de etapas que vimos en la primera clase. Ahora, dentro del análisis de riesgo, de la evaluación de riesgo ecológico, debemos destacar algunos conceptos importantes. Hablamos de receptor, ¿no?, como aquella entidad ecológica con varios niveles de organización que está expuesta al estresor o al agente. Bueno, los conceptos de población y comunidad creo que los conocen de otros cursos, así que no los vamos a volver a definir aquí. Mencionamos ya 2 veces a un estresor, que es aquella entidad física, química o biológica que puede inducir una respuesta adversa en un receptor, o sea que sería un agente. También debemos remarcar, lo tienen ahí en la diapositiva, las siglas TRD corresponden al valor de toxicidad de referencia, que es la dosis o concentración usada para aproximar el umbral de exposición para un determinado efecto en un receptor determinado o específico. Generalmente se basa en alguna prueba de laboratorio con alguna especie receptora relevante que, de nuevo, va a producir un valor de dosis, ¿no?, un NOAEL o un LOAEL. Al igual que antes, los estimadores de tendencia puntual, los estimadores puntuales de tendencia central y máxima exposición deberán calcularse siempre y pueden usarse para determinar cuándo puede ser útil o no pasar a un análisis probabilístico, como en este caso. De hecho, cuando vimos el modelo hipotético de exposición, ¿se acuerdan? Al principio de la primera parte, con los casos A, B, C, etcétera, correspondía a una evaluación de riesgo ecológico. Bien, finalmente un concepto también a remarcar es el cociente de peligro, que es igual al cociente entre la exposición en el sitio dividido el valor de toxicidad de referencia. Debido a que la exposición entre diferentes miembros de una población expuesta varía, en la diapositiva se presenta una caracterización de variabilidad utilizando análisis probabilístico de riesgo. En el formato PDF, ahora en la parte superior, se ilustra la distribución de exposición sobre la base de dosis, ¿no? Recuerdan que podíamos usar concentración también. En tanto que en el formato CDF permite una evaluación de la fracción de la población por encima del valor de toxicidad de referencia LOAEL, que vemos que sería un 4%, y por debajo del NOAEL un 84%. O sea que, una vez más, vemos la aplicación de la función de distribución acumulada a través de los percentiles correspondientes a valores de dosis. En este caso, se trabajó en una evaluación de riesgo ecológico por exposición a un pesticida en una población de bisones. El efecto adverso es inhibición de la reproducción. Los datos crudos de dosis-respuesta fueron ajustados a un modelo probabilístico que, bueno, no corresponde específicamente a las distribuciones que hemos visto, sino que se trata de un modelo de la ecología, o sea que no lo vemos nosotros, lo que es la función. Pero sí podemos observar de nuevo el resultado del análisis probabilístico de riesgo en términos de la predicción de una distribución acumulada de respuestas. Y nuevamente utilizarlo, esta distribución acumulada, para leer o informarnos que aproximadamente 81% de la población experimentaría un efecto inferior al 10% de reducción en inhibición, de 10% en inhibición de la reproducción. 9% de la población tendría una inhibición en la reproducción del 10 al 30%, 4% una reducción del 30 al 50% y el 6% de la población
una reducción de más del 50%. En promedio, esta reducción o esta inhibición sería del 9%. Una vez más, vemos la utilidad de la función de distribución acumulada para conocer qué porcentaje de población queda por arriba y por debajo de determinados valores de la variable. En algunos casos, como un comentario final, la evaluación de riesgo ecológico, las decisiones de manejo de riesgo también pueden considerar efectos a nivel de comunidad, población o subpoblación. Esto es, un estresor puede considerarse por debajo de un nivel crítico para la sustentabilidad de la comunidad y solamente afecta una pequeña parte o fracción del total de especies que conforman esa comunidad. Esta aplicación del análisis probabilístico de riesgo se refiere como distribución de sensibilidad de especies. Se utiliza generalmente para comunidades de receptores acuáticos, dado que en esas comunidades todas las especies al estar en el agua estarían expuestas a una cantidad similar o una concentración similar de tóxico. Es una aplicación muy interesante que, si bien no la vemos en el curso, sería muy interesante de explorar, bueno, quizás si a alguno le interesa como tema de trabajo final. En la etapa final, al informarse el resultado de riesgo individual, también podría ser muy útil la utilización de una distribución acumulada. Es decir, si nosotros, por alguna metodología, que dentro de poco vamos a ver que es la metodología de simulación de proceso Monte Carlo, pudiéramos obtener, en vez de un solo valor de riesgo individual, como ustedes habían sacado en los ejercicios de los primeros prácticos, toda una distribución de posibles valores de riesgo para la exposición y potencia también utilizadas no en sus valores puntuales, sino utilizando las distribuciones, entonces podríamos presentar los resultados también como una distribución. De nuevo, en sus dos presentaciones, la densidad y la función de distribución acumulada. En este caso, estamos viendo una función de distribución acumulada para el resultado de riesgo individual que, bueno, nos resulta muy informativa. Ahora, ¿por qué? Porque vamos a tener ahora la información que nos brinda la distribución acumulada con respecto a niveles particulares de riesgo, que algunos hemos visto, que son los niveles de preocupación, de riesgo aceptable, de riesgo inaceptable, etc. Con respecto entonces a la función de distribución acumulada, claramente nos muestra que el nivel crítico regulatorio, que ya hemos discutido, de 1 por 10 a la menos 6, está entre el percentil 90 y el percentil 95 de la distribución de riesgo. Bien, y con este último ejemplo, entonces terminamos con nuestra presentación del uso o de la aplicación de las distribuciones de probabilidad para las variables de exposición y riesgo. Nos reencontramos entonces para el próximo tema, que es el de análisis bayesiano.